Consciente del alto costo político que podrían representar 7 años de mal gobierno, violencia y previendo la luz de acusaciones criminales que se preparan en Estados Unidos contra integrantes de la cúpula de Morena por sus vínculos con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido impulsan una ley mordaza que tendrá como efecto restringir el acceso de los ciudadanos a información libre e independiente. El objetivo es silenciar las denuncias por narcogobierno y blindar la narrativa oficial frente al escrutinio público con miras a las elecciones del 2027 definitorias para la llamada Cuarta Transformación, en las cuales se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán a 17 gobernadores. Lo que está en juego es demasiado, y el miedo del régimen morenista los hace capaz de cualquier cosa, incluyendo la violación a tratados internacionales que protegen el derecho humano universal de la libertad de expresión. A Sheinbaum y el partido oficial no les ha bastado con cooptar al Instituto Nacional Electoral y a las autoridades judiciales en la materia. Tampoco haber aprobado la ley que permitirá al régimen anular elecciones con el pretexto de una intervención extranjera. Ahora quieren intimidar a todo aquel medio de comunicación en televisión y radio que se atreva a disentir, y Sheinbaum se plantea seguir con prensa escrita y plataformas como la de Narcosistema. Copiando modelos de regímenes retrógradas y autoritarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua, con la falsa excusa de defender a las audiencias, el gobierno quiere secuestrar el derecho de los ciudadanos a estar oportuna y verazmente informados. Estamos por entrar a una de las etapas más oscuras y turbulentas del régimen de Morena. En los 7 años que llevan en el poder hemos visto de todo, pero estamos aún por conocer su peor rostro. El 2027 es un año crucial para ellos, para poder mantenerse en el poder y mantener el narcogobierno que ellos encabezan. Por una parte, el régimen sabe que en este 2026 y el 2027 se estarán concretando nuevas órdenes de aprehensión con fines de extradición contra importantes miembros de la cúpula de Morena, ya sea por sus nexos con carteles de la droga y su involucramiento en redes criminales de tráfico y robo de hidrocarburos. Estos expedientes que se van formando en diferentes cortes federales de Estados Unidos van a mostrar realmente cuál es la verdadera identidad de Morena y sus aliados. Y el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum y el partido Morena harán de todo, por una parte, para impedir, para evitar que esas órdenes de aprehensión se concreten, y por otra parte, para evitar que la sociedad mexicana pueda tener acceso a esa información. Por otro lado, en el 2027 se van a llevar a cabo elecciones clave para nuestro país. Se va a renovar la Cámara de Diputados, que hasta este momento, por desgracia, ha sido un bastión controlado por el partido Morena, gracias al cual han podido hacer modificaciones arbitrarias a nuestra Constitución, provocando un retroceso democrático en nuestro país. Se van a elegir a 17 gobernadores, se va a someter a votación a más de 1,000 diputados locales y más de 2,200 presidentes municipales. Estamos hablando que se van a renovar las gobernaturas de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y San Luis Potosí, todos estos gobernados por Morena, y también habrá elecciones en el estado de Nuevo León, Querétaro y Chihuahua. Por desgracia, en todos estos estados hay una presencia de criminalidad organizada, hay un control territorial, y en vez de que el partido Morena y sus aliados busquen romper estos bloques de poder del crimen organizado, lo que han aprendido en los últimos 7 años es justamente aliarse con el crimen organizado, con los carteles de la droga, para poder afianzarse en el poder ganando elecciones. Por eso el caso de Rubén Rocha Moya
es en Sinaloa, el gobernador con licencia, que ya debería haber sido detenido y extraditado a Estados Unidos, es tan emblemático. Por eso es tan incómodo para el régimen morenista, porque es apenas un botón de muestra de cómo ha sido el mecanismo a través del cual Morena y aliados se han podido ganar tantas gubernaturas. Evidentemente, este mismo mecanismo piensan implementarlo en el 2027 y es justamente ante esta situación. Por una parte, tratar de silenciar las denuncias de narcogobierno y por otra parte, evitar que esas denuncias evidentemente tengan consecuencias electorales en 2027, es que se está proponiendo esta semana desde la Presidencia de la República, desde el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum, se ha propuesto lo que hoy ya se denomina la ley Mordaza, una supuesta ley que bajo el pretexto de proteger a las audiencias, en realidad lo que pretende es someter a las audiencias, evitar que tengan acceso la sociedad a información libre e independiente y a homologar la información que se difunda en radio y televisión con el discurso oficial, con la idea de que de esta manera el gobierno, el régimen, puede encapsular a la sociedad con una sola visión, la visión del gobierno, la visión del mundo feliz de la Cuarta Transformación y así evitar tener descalabros electorales en el próximo año. Esta ley por el derecho a las audiencias, para defender el derecho a las audiencias como lo maneja el gobierno federal, como lo maneja el gobierno de Claudia Sheinbaum, fue propuesta por la Comisión Reguladora de Radio y Televisión, que depende del gobierno federal. Los 5 consejeros, las 5 personas que proponen estas regulaciones a los contenidos en radio y televisión fueron propuestos por la propia presidenta de la República y fueron aprobados por la mayoría morenista y aliados en la Cámara de Diputados con el voto en contra de la oposición. Es decir, estamos hablando de una comisión reguladora que en realidad es una comisión que depende del gobierno y que ahora pretende tratar de imponer cuáles son los contenidos informativos y de opinión que pueden difundirse a través de los medios masivos de comunicación como es la radio pública y privada y la televisión. Esta propuesta de censura velada es claramente una violación a uno de los derechos humanos universales más importantes, reconocidos mundialmente, incluso reconocidos por el gobierno de México en tratados internacionales desde hace décadas, que es el derecho humano a la libertad de expresión. Es así como Luisa María Alcalde, exdirigente del Partido Morena y ahora consejera jurídica de la presidencia, como define el derecho de las audiencias. ¿Cuáles son los derechos de las audiencias establecidos en la ley y en estos lineamientos? 1. Recibir información veraz y oportuna. La obligación o responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual. Número 2. Distinguir entre información noticiosa y opinión. No es lo mismo emitir una opinión que dar una noticia. El medio debe garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla o cortinillas o plecas. No tratar de engañar a la audiencia, decir esto es una opinión o esto es una noticia. Ambas cosas se valen, pero hay que aclarar de qué se trata. 3. Distinguir entre publicidad y contenido. Ese es el derecho que tenemos las audiencias y la responsabilidad del medio es asegurar la diferencia entre lo que es publicidad
y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas. Esto es publicidad, esto es contenido. 4. Derecho de réplica. Permitir que las personas soliciten al medio corregir información falsa o inexacta que afecte su imagen. Y finalmente, se innova también en esta ley, en estos lineamientos, sobre las audiencias con discapacidad. Contar con servicios de accesibilidad a personas con debilidad auditiva y contar con representaciones visuales respetuosas e inclusivas. Uno de los enormes vicios que tiene de origen esta propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum es justamente a qué le llaman ellos audiencias. Y este concepto distorsionado de que las audiencias son las que tienen que definir el contenido informativo y de opinión de los medios de comunicación y que debe ser el gobierno quien regule ese contenido. A nivel mundial, el fundamento con el que operan los medios de comunicación, los medios de información realmente independientes, es buscar la información, buscar el contexto en el que se da esa información, investigar las razones, las causas, las consecuencias de los eventos más importantes que marcan la historia de la sociedad y difundirla. El objetivo no es difundir información dependiendo o al gusto de las audiencias. De hecho, en la gran mayoría de los casos, los periodistas, los medios de comunicación, informamos cosas que se han mantenido en secreto y que muy probablemente la sociedad preferiría ni siquiera saber qué ocurre, como casos de violaciones a derechos humanos, tortura, casos de pedofilia, casos de abusos sexuales, casos de homicidios, de genocidios, casos de abuso de autoridad, delitos de lesa humanidad y diferentes eventos trágicos que estamos obligados los periodistas a investigar y comunicar, incluso si las audiencias, si la sociedad preferiría no saberlo. La forma en que de manera natural las audiencias, de manera libre y espontánea, van regulando ellos mismos lo que quieren conocer, a los medios que quieren escuchar, es simplemente a través de prender la televisión, escuchar un programa o apagarle, prender el radio o no prenderlo, comprar un periódico o comprar otro, escuchar un podcast o escuchar libremente algún otro. De esa manera es como se regulan de manera, espontánea las audiencias. No viene el gobierno a tratar de decir y de imponer a un medio de comunicación qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. No son las audiencias las que pueden obligar a un medio de comunicación, es que yo solo quiero que me informes de deportes, no quiero que me informes de homicidios, no quiero que me informes de las guerras, no quiero que me informes del crimen organizado, solo quiero que me informes sobre deportes o sobre espectáculos. Eso no ocurre de esa manera. Los medios de comunicación, los medios de información no tienen ese propósito. Cuando es el propio gobierno el que define cuál debe ser el contenido de los medios de información, ahí se abre la puerta para la censura y para que sea el gobierno el que homologue el contenido de los medios de comunicación, evidentemente con el propósito de que ese contenido le favorezca y que no salga a la opinión pública, que no sea del conocimiento público la información que es incómodo al poder. ¿Qué pasa si estas audiencias que se quejan de los contenidos de los medios de información son audiencias manipuladas por partidos políticos? ¿Qué pasa si estas audiencias
que se quejan de contenidos son manipuladas, creadas o impulsadas por intereses económicos? O peor aún, ¿qué pasa si estas audiencias son creadas o patrocinadas por el propio crimen organizado, por los carteles de la droga? Imaginemos que los carteles de la droga, a través de supuestas audiencias ciudadanas, puedan regular lo que los medios de información deben o no difundir. Y que sea el gobierno, que sabemos está coludido con el crimen organizado, el que decida qué cosas debe saber la sociedad de la criminalidad organizada y qué cosas no. Voy a dar un ejemplo muy breve de cómo pueden operar estas supuestas audiencias. En el caso de TikTok, por ejemplo, cuando en 2024 difundí la investigación de que el cártel de Sinaloa había financiado la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, yo tenía una cuenta en TikTok. Esta cuenta tenía millones y millones de vistas. Ahí publicaba sobre mis columnas de opinión en la Deutsche Welle. Ahí publicaba mis investigaciones periodísticas que después se transformaban en libros. Evidentemente, era una información que no convenía a los carteles de la droga, era una información que no convenía al régimen de Morena. ¿Cómo funciona TikTok? Si las audiencias se quejan del contenido, TikTok puede cancelar tu cuenta y eliminarla, bloquearla para siempre. Y eso fue lo que pasó. Lo que pude descubrir es que Morena, desde la presidencia de la República, bots, granjas de cuentas de redes sociales manipuladas por Jesús Ramírez, entonces vocero de la presidencia de la República, se habían organizado y mandado estas supuestas quejas a TikTok. Al final, ¿qué fue lo que ocurrió? TikTok bajó y canceló la cuenta que tenía ahí. Era tan dirigida esta censura hacia mi persona que incluso los mismos videos que yo subí en mi cuenta de TikTok, pero que eran retomados por otras cuentas, esos no tuvieron censura. Lo único que tuvo censura es directamente mi cuenta, porque había llegado a tal nivel de audiencia que para Morena y para el crimen organizado estaban significando un problema. Este ejemplo de cómo se conducen las audiencias es justamente lo que puede ocurrir con esta ley que está proponiendo el gobierno de Claudia Sheinbaum, con esta ley Mordaza. Esto es lo que explicó Luisa María Alcalde de lo que pudieran ser las sanciones contra aquellos medios de información que no atiendan los deseos de las audiencias. Finalmente, y como último punto, la queja. El procedimiento que tenemos las audiencias. Adelante. ¿En qué consiste? La persona que forma parte de la audiencia presenta una queja. La defensoría, el defensor de las audiencias, recibe la queja y pide un informe al medio. Si se vulneraron los derechos, emite una recomendación a dicho medio. Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir. Y en casos extremos donde hay, no se siga, digamos, y no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Esta comisión regula radio y televisión. Le preguntaba ahora a Pepe Merino, porque por ejemplo la prensa escrita pues no está incorporada en este proceso. Tendría en todo caso que revisarse si es necesario o no. O las plataformas, que también no están en esta regulación, que son temas pues que están también a discusión de la sociedad. Evidentemente, ante este anuncio de la ley Mordaza,
dado el lunes 28 de julio, diferentes medios de comunicación evidentemente han salido a señalar que esto se trata claramente de una ley que propiciará la censura. La presidenta de México ha dicho que no, pero escuchando los argumentos y la forma en que Luisa María Alcalde expone la ley, que la presidenta diga que no se trata de censura, es el equivalente como cuando la presidenta dijo hace pocos días que el tren interoceánico no se descarriló, sino que se movió. Decir que esto no es una ley que busca censurar a los medios de comunicación es tan falso como cuando Claudia Sheinbaum afirma que el Mundial de Fútbol mostró que el verdadero rostro de México es un rostro de paz. El éxito de este Mundial lleva el nombre de cada uno de ustedes. Cada institución aportó sus capacidades. Cada servidor y servidora pública cumplió con responsabilidad la tarea que le correspondía. El resultado fue un ejemplo de coordinación que demostró que cuando México trabaja unido, no hay desafío que no podamos enfrentar. Mostramos al mundo nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de coordinación, la fortaleza de nuestras instituciones, pero sobre todo mostramos el verdadero rostro de México, un país en paz, un país alegre, un país hospitalario. La realidad es que durante el Mundial, la criminalidad organizada siguió operando. Los carteles de la droga siguieron manteniendo el control territorial. 1,851 personas desaparecieron en ese periodo y 5 periodistas fueron asesinados entre el mes de junio y julio. La mandataria habla de un país hospitalario, cuando en realidad el gobierno morenista de la Ciudad de México, a través de la represión, a través del uso de la fuerza pública, impidió, saboteó, bloqueó manifestaciones pacíficas de colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos que durante el Mundial protestaron justamente por la negligencia criminal del gobierno que se niega a reconocer el nivel de tragedia de desaparecidos y se niega a buscar a sus seres queridos. Este es el nivel de hospitalidad al que se refería Claudia Sheinbaum. Tengan compasión, déjenos entrar porque no estamos haciendo nada malo. Estamos buscando a nuestro hijo, a nuestro ser querido. Nosotros no quisimos estar aquí y hoy estamos aquí en estas circunstancias porque si ustedes hayan estado en el lugar que tenían que estar, no estuviéramos nosotros aquí. No queremos hacer daño, queremos que nos comprendan, queremos que nos dejen pasar, queremos todo esto por el bien de todos nuestros desaparecidos. Mientras ustedes están aquí, están desapareciendo más personas afuera. No es justo. Ayúdenos, por favor. Somos madres que estamos deseosos de tener a nuestros hijos. Culpables o inocentes tienen el derecho de regresar. Compádense de nosotros. Ustedes tienen hijos. Y un día ustedes van a necesitar de las madres buscadoras que les busquen a sus hijos. Tengan compasión de cada uno de nosotros. Nosotros venimos a exigir que nos dejen pasar para poder estar allá donde debemos de estar. Queremos a nuestros hijos de regreso, no los queremos fuera, no los queremos en fosas, no los queremos ensantenidos, no los queremos en pedazos como los hemos encontrado. Estas manos han sacado debajo de la tierra, han sacado lo que ustedes no se imaginan. Si ustedes vieron el dolor que cada uno de nosotros tenemos, nosotros no deberíamos de estar aquí. Y sin embargo, por amor a ellos, por amor a nuestros hijos, estamos aquí. Por favor, déjenos pasar. Déjenos pasar. Por favor, vean el dolor de cada uno de nosotros. ¿Qué más quieren? No estamos haciendo daño, no les queremos hacer daño. Déjenos pasar. Queremos regresar a nuestros hijos. Y en tono casi de burla, la señora Sheinbaum afirma que el torneo de fútbol
probó que el gobierno puede ser muy eficaz en materia de seguridad pública cuando hay coordinación. Apenas terminó el Mundial y apenas terminó el pacto de paz mafiosa hecha entre el gobierno federal y los carteles de la droga, cuando se desató de nuevo el infierno en México. Estamos hablando de una emboscada, de homicidio, de elementos de la Guardia Civil en San Luis Potosí, donde se presume se usó incluso una autobomba. Estamos hablando de los 10 cuerpos colgados en la vía pública en Zacatecas, entre las víctimas, empresarios y funcionarios públicos. Estamos hablando de que el presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín, aliado de Morena, fue ejecutado a balazos en el propio Palacio Municipal, y hoy su esposa está detenida porque supuestamente liderea una red de extorsión desde el mismo gobierno. Y 2 colegas periodistas han sido ejecutados en menos de una semana. No, México no tiene un rostro de paz, señora Sheinbaum. México no ha sido un país hospitalario, ni siquiera solidario con las víctimas. Y quizás justamente por eso que ahora el gobierno trata de censurar la libertad de expresión, de homologar lo que se difunde en medios de comunicación con las mentiras que se difunden en las conferencias mañaneras. Porque así la sociedad no podrá formarse un criterio crítico y tendrá como única materia de información la información oficial, como ocurre justamente con regímenes retrógradas y autoritarios como el de Cuba, como el de Venezuela y como el de Nicaragua. Hasta ahí hemos llegado. Para hablar y analizar a profundidad este tema de la ley Mordaza, entrevisté a Leopoldo Maldonado, que es el director regional para México y el Caribe de la Organización Internacional Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión. Leopoldo es un querido amigo, ya lo hemos entrevistado aquí en Narcosistema y bueno, como les había comentado, fue nombrado relator en materia de libertad de expresión para la ONU, es decir, para todos los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas, así que muy merecido este cargo y esperemos que pueda realmente ayudar en este clima terrible que a nivel mundial se vive contra la libertad de expresión, pero muy particularmente en México. Leopoldo, 7 periodistas asesinados en lo que va tan solo de este año. 6 en 2 meses, entre junio y julio. Bueno, primero que nada, Anabel, muchas gracias por la invitación. Justo me encuentro en este momento, me siento como en una carrera de caballos en donde estoy brincando con 2 caballos corriendo, brincando de uno a otro, ¿no? El paso de la muerte, le dirán los jinetes, pero efectivamente, pues con mucho compromiso hacia lo que viene y sobre todo con mucha preocupación en esto que mencionas. México no puede dejar de destacarse como un país con un nivel de violencia letal muy alto, que lo equipara a países en guerra, año con año, ¿no? Eso es muy desafortunado, porque podrán cambiar los países y las intensidades de los conflictos armados, ¿no? México estaba al nivel de Siria hace unos años, o Afganistán, o Irak. Ahora, digamos, comparte primeros lugares con Ucrania, con Gaza, seguramente ya también con Líbano y con Irán. Entonces, hay que dimensionar la crisis, y es que un país sin una guerra formalmente declarada tiene estos niveles de asesinatos a periodistas. Y lo más preocupante, y me voy un poco triste en ese sentido como director de Artículo 19, es cómo la sociedad lo ha venido normalizando, la violencia en general, pero sobre todo esta violencia contra la prensa. Cuando, por ejemplo, vengo llegando de Bogotá, del Premio Gabo, y la serie de homenajes que han hecho a 2 colegas asesinados allá en Colombia recientemente por grupos de guerrillas disidentes y grupos criminales,
es brutal, pues, o sea, hay toda una movilización en torno, ya pasaron por esto en Colombia, tuvieron estos niveles de asesinatos, no quieren volver ahí, y yo sé que la comparación suena odiosa, pero de pronto veo como que todo sigue muy normal en nuestras vidas, cuando lo que estamos viendo de manera incluso cada vez más descarada es que en estos asesinatos no solamente está involucrado el crimen organizado, Claro. sino también autoridades locales. De hecho, en muchos de los casos hubo casos de violencia previa. La propia compañera Roxana Berenice, su esposo había sido asesinado. Era claro que ella se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Había tenido que irse de Veracruz, regresó valientemente a abrir un medio de comunicación y ocurre esto. Está, por supuesto, Josué Martínez Contreras, está Francisco Alejandro Leiva, que es tristísimo, el compañero que acaba de ser asesinado el 22 de julio apenas en Oaxaca, que en noviembre de 2025 emitió un video durísimo quejándose de las amenazas, del hostigamiento por parte del actual gobernador de Oaxaca y advirtiendo que lo que le tenía miedo, lo que más tenía miedo no es que lo denunciaran, no es que lo demandaran o que le fabricaran delitos, sino que lo mataran. Efectivamente, Anabel. A ver, en este país matan periodistas y por eso las amenazas se toman muy en serio. Y por parte de ellos, por parte de su familia, por parte del gremio, pero no necesariamente por parte de las autoridades. O sea, hemos visto un discurso francamente negacionista en el caso del gobierno federal, es decir, no hay crisis. En términos de prensa, no es el Estado el que está matando a la prensa, desde hace mucho no es el Estado, y digamos, en ninguna parte del mundo se presenta así diáfana una orden de un jefe de Estado o de alguien, un alto funcionario que quiera matar a un periodista. Esto se da en dinámicas muy complejas de macrocriminalidad. Y claro, esa macrocriminalidad necesita de la colusión de actores estatales, sobre todo a nivel local. Pero además, fíjate la perversidad de esto, porque en México venimos pasando desde hace 20 años como bueno, creo que iba a decir se disparó, pero más bien se exponenció la violencia letal contra la prensa, teniendo 22 asesinatos con Fox, que no fueron pocos, a 48 con Calderón, y manteniéndose prácticamente en esos niveles en sucesivos sexenios, nos da cuenta de una situación crítica que no se han tomado en serio. Pero a eso hay que sumar formas de censura y de inhibición, que al final en un contexto de violencia letal tienen todavía un efecto más amedrentador. La estigmatización pública, el acoso institucional, y no es que estemos pasando en México de una dinámica de violencia física y letal a una dinámica de acoso institucional. Bueno, eso sería medianamente mejor, nunca aceptable, pero mejor si estuviera mutando la censura a algo más institucionalizado. Ya sabemos hacia dónde ir y contra quiénes denunciar que se está utilizando el aparato de Estado. El problema es que hay una lógica de acumulación. Es violencia letal, estigmatización, acoso institucional, que se han ido sumando en los últimos 20 años. Entonces, la situación para la prensa es la de un campo minado, en donde efectivamente no hemos documentado censura previa, pero sí lo que hemos documentado claramente es que hay una invitación de parte de los gobiernos a decir, sí, ustedes hablen, pero caminen por aquí, y si te pasas de la raya, te golpeo en una mañanera, si te pasas de la raya te demando o te amenazo, es decir, para donde camines. De su raya, me refiero, si se pasas de su raya, de lo que ellos están dispuestos a aceptar como críticas, que es cero, ¿no? Cero tolerancia a la crítica. Es una clase política muy refractaria a la crítica, desde esto que llamamos la transición a la democracia, a principios de siglo, nunca se acostumbraron a la crítica en ningún partido.
¿Cómo podrías, a pocos días que hay este cambio profesional para ti, te vayas ya como relator de la ONU en esta materia de libertad de expresión, ¿cuál es sé que es una cosa mucho más compleja, pero cuál dirías tú que son las 3 principales causas por las cuales el gobierno federal, los gobiernos estatales no han podido detener esta masacre de periodistas en México? Mira, uno tiene que ver justo con la cultura política, ¿no? Empezando donde terminé la anterior intervención, la cultura política relacionada con la intolerancia a la crítica. Si en esta mal llevada transición a la democracia, que ya podemos declarar pues prácticamente terminada y revertida, hubo anclajes autoritarios en muchas dimensiones de la vida pública. Uno de ellos fue precisamente la intolerancia a la crítica y las formas quizás cada vez más complejas y sofisticadas de censura, unas brutales, precisamente como el asesinato, ¿no? Pero esto tiene que ver con una cultura y un sistema político intolerante al escrutinio, intolerante a la crítica, empezando por ahí. Después, en términos institucionales, pues es la complicidad de las autoridades de seguridad y de justicia con los perpetradores, muchos de ellos directamente agentes del Estado, otros pertenecientes a grupos criminales, y por otro lado, la muy cómoda posición que se asumió al haber adoptado los mecanismos de protección a periodistas y el decir, con eso estamos atendiendo el problema desde hace 13 años, siendo que los mecanismos funcionan para algo, no para dar justicia, no para dar verdad ni reparación, y que además también siempre han estado muy constreñidos en términos presupuestales, de personal, de recursos logísticos, en términos políticos, ¿no? Salvo algunos funcionarios que se lo han tomado en serio, que levantan el teléfono, que hablan con los presidentes municipales o con las autoridades locales que están agrediendo defensores de derechos humanos o periodistas. La realidad es que ya es una estructura burocrática que ha quedado rebasada por esta realidad. Y aquí hay un elemento central. Mecanismos de protección sin justicia no funciona y viceversa. Si tú quieres avanzar en una investigación sin proteger a la víctima, pues también estás generando un riesgo adicional. Entonces, tiene que haber una simbiosis que simplemente no ha habido en México, y esa es una falta de visión derivada del desinterés, o más bien de lo funcional que es la autocensura y la inhibición que genera este ambiente hostil contra la prensa, ¿no? Tú no piensas, y esta sería una opinión, pero el próximo año es un año muy importante para México. Es un año donde se renovará la Cámara de Diputados, que es una parte muy importante del poder que en este momento está pudiendo ejercer el partido hegemónico Morena, pues de manera totalitaria. Tiene el control total del Senado, tiene el control total de la Cámara de Diputados, y han podido cambiar las leyes, la Constitución, como han querido. Emitir cuestiones tan aberrantes como la elección de jueces, y etcétera, etcétera. Tenemos, por otra parte, los comicios, la elección de 17 gobernaturas. ¿Cómo no entender, al menos para mí como periodista, cómo no entender que siete periodistas asesinados en el año no es parte de un ambiente todavía más hostil previo a las elecciones del próximo año? Ustedes, si en este momento no hay protección, ¿qué nos espera la prensa cuando las elecciones impliquen una serie de debates intensos sobre lo que realmente ocurre o no ocurre en el país? Ahí das en el clavo, Anabel. Yo creo que es justo en este contexto preparatorio para las elecciones que la violencia se incrementa, se renuevan los pactos criminales, político-criminales,
y en ese nuevo acuerdo y en ese fuego cruzado queda la prensa y una sociedad inerme. Precisamente los contextos electorales son sumamente violentos, no solamente en términos de letalidad, sino que son los años donde vemos picos de obstaculización de la labor, hostigamiento, estigmatización, incluso violencia física, pero también opera a otro nivel todos estos asesinatos contra periodistas. Fíjate que en 2021 vimos precisamente este pico de violencia después de las elecciones en todo el Pacífico mexicano, con todo lo que eso implicó y se ha documentado ampliamente. Y 2022 fue el año más letal para la prensa del que tengamos registro, es decir, todavía venían los efectos, la cola, digamos, de ese reacomodo político criminal que fue abrupto y que ya está muy documentado. Estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando de autoridades municipales en Oaxaca, estamos hablando de Sonora, estamos hablando de otros estados que tuvieron elecciones tanto de gobernador como federales y que efectivamente una hipótesis es que este cambio en la configuración política repercute inmediatamente en las dinámicas criminales y es por eso que tenemos de enero a diciembre del 2022 12 periodistas asesinados, el año más letal del que tengamos registro, 13, perdón, 12 en 2017, el año que mataron a Javier Valdés y a Miroslava, o sea, superaron ese año, pero si hacemos el corte de junio del 2021 lo incorporamos a todo 2022, la dinámica electoral sí tuvo que ver. Esto se va a 18 periodistas asesinados entre la finalización de las elecciones de 2021 y el resto de 2022. Entonces, claro que hay algo a analizar, pero eso lo vemos tú y yo, lo ve Artículo 19 y lo ven personas. Las autoridades no lo ven o no lo quieren ver. Ese es el gran problema. Tenemos un diagnóstico, tenemos hipótesis, tenemos análisis cuantitativo y cualitativo, y este diagnóstico simplemente no lo aceptan. Entonces, partir de que hay negación de estas atrocidades es partir del hecho de que no se van a tomar cartas en el asunto. Apenas ayer la presidenta de la República estaba afirmando que el Mundial de Fútbol presentó el verdadero rostro de México, que era un país en paz. Estamos hablando de estos países asesinados, de que los desaparecidos pues continuaron desapareciendo. Hubo más de 1,800 desaparecidos en esos días del Mundial. ¿De qué pasa de esta señora cuando tú dices del negacionismo y uno voltea a ver lo que se dice desde la presidencia de la República? Pues es que es bien preocupante, porque es obviamente una estrategia de comunicación y de control de la narrativa que quizás en otro momento y en otra coyuntura hubiera sido mucho más eficaz. Incluso lo digo de manera muy clara, o sea, quien era un maestro para hacer esa agenda setting pues era López Obrador, pero también había otra circunstancia política, ¿no? Está la presión brutal de los Estados Unidos, en fin, muchas circunstancias que escapan al control precisamente del gobierno de Morena, en donde pues precisamente la realidad se impone. Y esta es la realidad de los desaparecidos, la realidad de las madres buscadoras que fueron obstaculizadas en pleno mundial para manifestarse, la realidad de los periodistas asesinados. Y ahora, Anabel, con esta intentona de regular los derechos de las audiencias, no solo pareciera que no acusan recibo de este diagnóstico tremendo, sino que pretenden disputarlo en términos de narrativa. Es decir, simplemente negar la realidad y allegarse de todas las herramientas institucionales para hacerlo. Justamente es ahí donde buscaba llegar, Leopoldo, en este contexto de un año letal para los periodistas, en este contexto de un país convulsionado por los escándalos de corrupción y de colusión con el crimen organizado, que ya no solo vienen de voces periodísticas, sino ya incluso viene de cortes federales de Nueva York.
un partido donde miembros importantes son imputados de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, etcétera, etcétera, y un gobierno que justamente saca en esta coyuntura y en la coyuntura preelectoral, de nueva cuenta, anticipándose a la difícil tarea que tendrán para poder mantener el control del Congreso y 17 gobernaturas. Ahora viene lo que cualquiera le puede llamar la ley Mordaza. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de estas justificaciones a los supuestos derechos de las audiencias? ¿Y dónde queda el derecho humano universal contemplado ya en la Carta de Derechos Humanos Universales de la Libertad de Expresión? Mira, Anabel, yo creo que estamos en un momento crítico, reiteraría la visión que tenemos de acumulación de estructuras de censura y efectivamente no solo no atiendes la violencia letal, sino que disputas el sentido de la misma, en general, no nada más la de los periodistas, o no atiendes la desaparición y además disputas el sentido de la misma, incluso la data dura que ellos mismos proveen en los registros públicos de personas desaparecidas. Y en esta escalada de control de la narrativa llega a estos extremos que pintan como censura. Los derechos de las audiencias sí, efectivamente existen, pero primer punto importante a destacar, no son contrarios a la libertad de expresión, son complementarios. Nosotros, las personas comunicadoras tienen el derecho a decir, a buscar, recibir información, a hablar, y la sociedad tiene derecho a recibirla. En esas tres acciones, buscar, buscar, difundir y recibir información, estamos todos implicados, es un derecho universal. Entonces, pretender, además con una perspectiva, Anabel, coincidirás conmigo, de tutela de las audiencias, como si no tuvieran ni criterio, ni agencia, ni autonomía, decir, vamos a tutelar a las audiencias y a decirles lo que es verdad y lo que es mentira, pobrecita gente es muy manipulable, pues es incluso ofensivo, vaya, porque las audiencias tienen el poder de apagar la tele, de cambiarle a la estación de radio, de escrolear lo que no les gusta en redes sociales, darle vuelta, pero ahora este gobierno pretende, sobre todo en radio y televisión, porque es hacia allá donde va dirigidos estos lineamientos, controlar y decirle a la gente, esto es verdad, esto es mentira, esto es información y esto es opinión, y yo decido qué es verdad y qué es mentira. Sí, además, porque tenemos que decir que esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que se supone que es la que emite estas nuevas normas, es una comisión integrada por 5 integrantes nominados por la Presidenta de la República, votados en 2025 por la mayoría morenista y con votos en contra de toda la oposición. Es decir, es un órgano que dijera a la gente, bueno, pues es que a lo mejor son un grupo de periodistas independientes que sesudamente están pensando cómo mejorar las dinámicas de comunicación entre medios y audiencias. No, es una comisión que está bajo el control del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República. Sí, es una comisión que depende de la Agencia de Transformación Digital, que a su vez depende de la jefa del Ejecutivo. Es una comisión que forma parte de esto que hemos llamado la erosión democrática. Y yo creo que tú y yo coincidimos en que nadie vive con nostalgia los tiempos pasados. Efectivamente hubo mucha traición a la democracia desde que empezamos en esta nueva etapa de la vida mexicana, incluso desde el PRI, desde el PAN, desde quienes detectaron el poder. El tema es que había un sentido de formación de un Estado de Derecho democrático que ahora se ha abandonado y ha avanzado más bien hacia la captura de las instituciones. Entonces tienes a un poder judicial capturado o en vías de captura a través de la elección judicial, desapareces un INAI y le pasas sus facultades a un órgano
dependiente de una Secretaría de Estado del Ejecutivo, que es Transparencia para el Pueblo, y que ya vimos que evidentemente esto lo único que está garantizando es opacidad, y estamos en una circunstancia ahora en la que desapareciste el Instituto Federal de Telecomunicaciones, todos estos organismos con muchas cosas mejorables, nadie los está, repito, no nos estamos poniendo nostálgicos, pero que partían de la idea de autonomía. Ahora ni eso, ahora tenemos una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que recordarás que fue introducida en una segunda versión de la nueva ley de telecomunicaciones porque originalmente no existía, pero eso sí, ante los reclamos de la sociedad civil y de la prensa sobre el, digamos, esta reforma a las telecomunicaciones que finalmente se aprobó, dijeron, ok, vamos a hacer una comisión, pero en la órbita del Ejecutivo. Entonces, en última instancia, fíjate lo perverso de esto, la ley solamente te obliga, como concesionario de radio y televisión, que también hay muchas cosas que revisar de los concesionarios de radio y televisión, pero no de esta manera, es crear un código de ética y tener un defensor o defensora de audiencias. Y eso está sujeto a sanción por la ley. Pero los lineamientos meten por la puerta de atrás un procedimiento inexistente en la ley. Se están yendo más allá de la ley. Si a ti no te gusta audiencia, persona en lo individual, lo que dice un opinador o un periodista en un programa, y no te gusta lo que resuelve el defensor de las audiencias, tienes una segunda instancia que no existe en la ley, que se inventaron en estos lineamientos, para llegar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y decida de manera definitiva si hizo bien o hizo mal ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué información es verdad y qué información es mentira? ¿O qué información afecta a las audiencias o qué información afecta a una persona? Me parece realmente, Leopoldo, peligrosísimo esto que están haciendo. Evidentemente, yo que soy periodista, que he trabajado en medios electrónicos y en medios impresos, pues evidentemente es una clara intención de censura, porque además, ¿quiénes son estas audiencias? ¿A qué le llaman las audiencias? Cuando el partido en el poder, lo sabemos, no solo el partido en el poder, debo decir, también grupos de interés económico como Televisa y otras organizaciones son capaces de crear granjas de bots, crear granjas de opinadores, de que tratan de generar opinión pública para censurar, para atacar a medios de comunicación y periodistas, como fue el caso investigado por Carmen Aristegui, Televisa Leaks y El Palomar. Entonces estamos hablando por una parte está la granja de bots de Jesús Ramírez en el sexenio pasado, el vocero entonces de la Presidencia de la República, hoy consejero, coordinador de asesores de la presidencia, y por otra parte tenemos el caso de Televisa Leaks, del llamado Palomar. Son dos casos muy importantes que nos hablan de que quiénes son las audiencias, estos grupos de bots pagados para atacar información crítica al gobierno, o quiénes son estas audiencias, porque en lo que ayer señaló la señora María Luz Alcalde, eso no quedó claro. No, y efectivamente esto va destinado a los medios críticos. A ver, yo en las entrevistas que he dado sobre este tema digo algo muy claro. No estamos haciendo castillos en el aire, no estamos haciendo hipótesis sobre lo que viene. Ya vemos cómo están las cosas, ya sabemos lo que viene. Vemos desde el momento en el que la primera mañanera del sexenio de López Obrador hasta la última se dedicaron a denostar a la prensa y a las voces críticas. Y cómo funcionaron estas llamadas milicias digitales en perfecta coordinación con el discurso oficial. Cómo incluso el gobierno dio otro paso más en el sexenio pasado y creó dos supuestos proyectos de verificación noticiosa que fueron muy cuestionados incluso por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, que era el quién es quién en las mentiras, y esto que sigue vigente de infodemia, que ya demostró
que en realidad es una fuente de desinformación. Y lo mal que acaban estas intentonas del Estado de convertirse en fact-checkers. Y ahora tenemos esta versión renovada del quién es quién en las mentiras, encabezada por la propia consejera jurídica Luisa María Alcalde, que se llama Derecho de Réplica. No nos llamemos a sorpresa cuando resuelva como va a resolver una comisión reguladora de telecomunicaciones, dando cuenta de todo lo que el gobierno actual considera que es falso, considera que es opuesto al gobierno, que es sancionable ahora con del 0.1 al 1% de los ingresos totales acumulables del concesionario en cuestión. Eso no nos podemos llamar a sorpresa. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, quizás darle el beneficio de la duda. Llevan anunciando cómo y qué es lo que consideran verdad. Sí. Entonces eso muy claramente se está institucionalizando y llevando a un nivel de sanción, lo que es preocupante. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se puede? ¿Tú piensas que todavía es tiempo de poder frenar esto con la supuesta consulta que supuestamente van a hacer de manera abierta? ¿O piensas que esto ya es una ley mordaza inevitable? Mira, yo tengo dos consideraciones ahí. Una es que tú como Poder Ejecutivo, para empezar, ¿quién presenta los lineamientos? Ni siquiera la comisión, ¿verdad? Lo presenta la propia presidenta de la República, ¿no? Entonces, ahí como para cosa dar... suya. Es claro que nos queda claro que es cosa suya, que viene de Claro. ella, su iniciativa. Claro, digo, ahí por lo menos en eso sí son muy transparentes, pero el problema es que van a ser juez y parte. Tú de entrada, como jefa del Estado mexicano, tienes la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y no presentas esto, ¿no? O sea, de entrada hay un vicio de origen en términos de tu deber de garantía de los derechos humanos. A la luz de los más altos estándares internacionales, aún a nivel de propuesta, no la pones sobre la mesa. Ya lo hicieron. Bueno, pues esperemos que recuerden a partir de las consultas esos estándares internacionales que México ha suscrito a través de tratados, que existen en nuestro país a través de jurisprudencia, todavía de la Suprema Corte, que existe también por jurisprudencia de la Corte Interamericana y muchas recomendaciones de organismos internacionales, y entonces eso se incorpore en una consulta realmente incluyente, plural, abierta, respetuosa de la diferencia, y que enmienden el camino. Esa sería la expectativa. Presentan algo muy cuestionable de origen en términos de derechos humanos, de derecho a la libertad de expresión, pues esperemos que estos 20 días den para que enmienden y que sí sea una consulta que atienda esas inquietudes y no sea una simulación. A la sociedad civil, ¿qué le tocaría hacer en este caso? Porque, como tú dices, si apenas se preocupan por los periodistas asesinados y todo esto se va normalizando, si la gente a veces pierde la conciencia de lo que es la importancia de la libertad de expresión y de contar con medios de comunicación libres, no con una ley mordaza. Además, porque la presidenta ya anunció que pues debería a lo mejor analizarse, ampliarse a la prensa y medios de canales, por ejemplo, de YouTube, etcétera, etcétera, sí. Mira, van con todo, Anabel, y este fuga hacia adelante me preocupa mucho. Y la sociedad civil, fíjate los comentarios que he llegado a escuchar, en donde dicen muchas personas, incluso periodistas, bueno, pero eso es para radio y televisión y yo no estoy en radio y televisión, ¿no? Pero quiero pensar que es una suerte de mecanismo de defensa frente a la angustia que nos genera que esto esté avanzando realmente. O sea, que haya una intención real de avanzar en una censura más institucionalizada. Nada más para que nos demos una idea, ahora que he estado estudiando la situación de la libertad de expresión en todo el mundo, leyes o reglamentos o marcos jurídicos de esta naturaleza los vemos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Sudán del Sur, en Camboya, en Tailandia, en Burkina Faso, donde no necesariamente se caracterizan por ser gobiernos democráticos. Entonces,
si queremos ponernos a la vanguardia, digamos, de ese tipo de regímenes y de gobiernos, pues allá vamos, ¿no? Hacia la censura, con un objetivo muy legítimo, que no quisiera dejar de decirlo, la garantía de los derechos de las audiencias. Pero igual de legítimas son los objetivos que plantean otras leyes, en la India, por ejemplo, sobre desinformación, fake news, protección de las infancias, leyes antiterroristas. Todos tienen un objetivo legítimo, eso no está en cuestión, el problema es el cómo Claro, y quién aplica la ley. Y ese es aquí, el tema. y aquí estamos en un grave problema si queda tal cual estos lineamientos, porque es un paso más en la inhibición de la prensa y por lo tanto en la inhibición de nuestro derecho a estar informados e informadas. ¿Y sabes cuál es la paradoja? Que esto primeramente va a afectar a las audiencias. Absolutamente, absolutamente, porque les va a impedir tener acceso a información veraz y oportuna y más bien a quedarse sujetos a información que sea aprobada por el oficialismo, Así que es. no, efectivamente, que no forzosamente significa que será verdadera. Y esto en un año preelectoral, preparándose para las elecciones del próximo año, me parece realmente una especie de celada preparada por el gobierno para impedir que la gente tenga información crítica y veraz en un momento tan importante como el que se está viviendo. Sí, sí, debemos de estar muy atentas. De verdad que esto no tiene más que visos de seguirse expandiendo, porque acuérdense que en la agenda legislativa del oficialismo está la regulación de redes e inteligencia artificial. Ya vimos lo mal que ha salido eso. En 2021 tuvimos una propuesta súper preocupante de Ricardo Monreal, cuando era senador, para regular redes sociales. Afortunadamente no pasó. Pero, por ejemplo, una propuesta como la de Héctor Serrano en San Luis Potosí sí pasó y hubo personas en la cárcel. Ya tuvieron que enmendar sobre las rodillas y derogaron estos delitos de inteligencia artificial que estaban pésimamente mal redactados. Entonces, repito, sí estamos viendo lo que puede pasar, ¿no? O sea, no es una hipótesis, no estamos siendo escandalosos, estridentes, ya está pasando. Entonces, si ahora ves esta regulación a la luz de lo que quieren hacer con inteligencia artificial o plataformas, pues es algo que la sociedad nos tendría que empezar a preocupar bastante. Esperemos que la comunidad internacional y que instituciones como la ONU puedan poner atención sobre esto y estar levantando la bandera roja para poner el punto de alerta en esta situación. Esperemos que sí y así será, porque sería muy triste que un país como México, con el protagonismo que tiene, sobre todo en muchos ámbitos, pero sobre todo en materia de derechos humanos, pues termine pasando este tipo de regulaciones, ¿no? Muchísimas gracias, Leopoldo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ti, Anabel. Es claro que esta ley, que supuestamente pretende defender el derecho de las audiencias, su verdadero propósito es censurar a los medios de comunicación. Y la presidenta, por supuesto, está pensando ya ampliar estas normas, estas reglas de censura a la prensa escrita e incluso a plataformas digitales como YouTube, donde se transmite narcosistema. El propio Leopoldo Maldonado lo ha dicho con claridad. Aceptar esto, aprobarse esto, que esto se ponga en práctica, estaría llevando a México a regímenes autoritarios, corruptos, retrógradas, como el de Cuba, como el de Venezuela o como el de Nicaragua. A ese nivel estaríamos descendiendo. Aquello que se había pensado cuando López Obrador buscó la presidencia de la República por primera vez en el 2006. ¿Recordarán ustedes aquella campaña que giraba en torno de si Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México? Hoy, 7 años después de la llegada de López Obrador y su partido Morena al poder, se puede afirmar en base a hechos, no opiniones, en base a hechos, que efectivamente ha representado un peligro
para la vida de los mexicanos, para la estabilidad económica de nuestro país y para nuestra democracia. Si los mexicanos nos seguimos quedando en casa, contemplando cómo Morena y sus aliados desmantelan los últimos resquicios que quedan de nuestra democracia, nos vamos a arrepentir durante muchas generaciones.